Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a ANI en la Agenda para el Desarrollo. Esta es la agencia de noticias de la infancia. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en Salgalú Televisión a través de todas sus plataformas y en los espacios de inversión en la infancia. Todos ellos que hacen posible que estemos juntos todos los viernes a esta hora para llevarles el noticiero ANI de la agencia de noticias de la infancia y algunas entrevistas con nuestros invitados. Pero no podríamos transmitir este programa sin nuestros aliados. El grupo de medios en regiones que hacen posible que este espacio pueda llegar lo más lejos de la capital. En ese sentido hay que agradecer la presencia de todos los medios aliados que se suman a nuestra transmisión. Ahí está WinTV en el Canal 1, en el 30 de Claro, el 516 de Claro HD, en el 715 de Cable Más y en el Canal 1 de WinTV. A todos estos medios, las gracias por supuesto por acompañarnos, por estar con nosotros en esta apuesta. A nivel de radio, un saludo enorme a Cutibalú, una radio fundamental en Piura, un gran abrazo al diario de Chimbote que está con nosotros también desde Ancash, la región, diario judicial de Loreto, por supuesto desde Loreto. Ahí está La Voz de la Selva, una de las radios más comprometidas con el desarrollo en su región. Corporación Radio Alegría de Abancay, Radio Tahuantinsuyo del Cusco. Un saludo a todos ustedes. Gracias por ser parte de este esfuerzo. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué les tenemos para hoy? ¿Cuál es el menú para hoy? Vamos a conversar primero con James Gutiérrez, presidente de la Sociedad de Medicina Interna. ¿Por qué vamos a hablar con el doctor Gutiérrez? Porque queremos un poco aprovechar su presencia para hablar del manejo de la pandemia en el Perú. Digamos, han habido varios momentos en los que esta pandemia se ha manejado desde marzo del 2019, cuando se dio la primera cuarentena cerrada. Han habido aprendizajes, han habido logros, han habido retrocesos también. Bueno, de eso vamos a hablar con nuestro invitado para que nos cuente un poco desde la perspectiva de la Sociedad de Medicina Interna, ¿cómo han visto ellos el desarrollo de este proceso tremendo que hemos vivido y con un número de muertos lamentablemente altísimo? Luego estaremos con Jan Falvi, autor de la colección de cuentos infantiles Te Cuento un Cuento. Es su sexto libro de cuento infantil y se centra, por supuesto, en la importancia de la lectura en los niños. Si somos capaces de nutrir a los niños más pequeños con buena lectura, con lectura que les guste, que los apasione, que los entretenga, es posible que leer no les sea un esfuerzo mayor, sino por el contrario, sea una posibilidad que los conocimientos, todo aquello que los libros contienen, puedan entrar con más facilidad, con más permeabilidad para que los chicos puedan hacerse con sus contenidos. Estaremos entonces con James Gutiérrez y con Jan Falvi en el transcurso del programa. Me tengo que ir a la pausa, es una pausa breve, estamos en vivo, 4 de la tarde con 9 minutos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en ANI, en la Agenda para el Desarrollo. Seguimos en el programa, estamos en ANI, en la Agenda para el Desarrollo, la Agencia de Noticias de la Infancia. Son las 4 de la tarde con 11 minutos, estamos en vivo llegando a todo el país y el mundo a través de la plataforma de Salgalú Comunicación y de Inversión en la Infancia. Sin duda, algo que ha sido absolutamente desigual en estos 2 años de pandemia ha sido las aproximaciones a lo educativo. No es lo mismo un alumno capitalino con internet, con su profesora permanentemente con él todos los días en clase, y otros son los chicos que llevaron Aprendo en Casa en la zona rural. No hay forma de que sean lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo ha sido este desarrollo en otras regiones del país? ¿Cuál ha sido el enfoque regional en este contexto de pandemia para poder enfrentar los retos de la educación? Bueno, Javier Malpartida es educador de la asociación Tarpurisunchis y nos tiene algunas palabras y reflexiones en relación a este tema. Adelante. Este año ha significado, primero, confirmar las desigualdades que la pandemia delató y que en el campo educativo son enormes.
confirmar que tenemos un Ministerio de Educación que, a pesar de los esfuerzos que han realizado las gestiones que han tenido que encarar la pandemia, tiene muchas limitaciones, muchas ataduras, herencia de las gestiones anteriores, y que han tenido a los docentes llenando formularios en vez de atendiendo a las niñez, y que han tenido decisiones centralizadas con poco o nulo protagonismo de las regiones. Y finalmente, las debilidades de un currículo dominado por el academicismo. No estamos de acuerdo cuando se afirma que es un año perdido. De ninguna manera. Nuestras niñas y niños han seguido vivos, sus cerebros, por lo tanto, funcionando. No han aprendido lo que decía la currícula, es cierto. En algunas edades esto es más grave, es cierto. Pero han aprendido 1000 cosas de la familia que antes no las aprendían. Han aprendido 1000 cosas de la comunidad, de su entorno, que antes no lo aprendían. Y han aprendido también de las carencias que tienen diversos sectores de nuestra sociedad. Finalmente, se ha avanzado mucho en materia de virtualidad. Sin pandemia hubiéramos demorado 10 años en ese acercamiento a la virtualidad. Esto, con todas las limitaciones, se ha avanzado a una velocidad impresionante. No es cierto que la niñez rural nomás ha perdido. Es cierto que ha perdido conectividad, pero en términos emocionales hay que ver si no es la niñez urbana la que está más afectada. En el campo, en las regiones, aquí en Apurímac, la niñez ha tenido problemas para conectarse en el campo, es cierto, pero ha tenido libertad, tiene territorio, tiene movimientos, animales, pastoreo, campo. Es la niñez encerrada en sus edificios y en sus casas de la ciudad la que en términos emocionales probablemente se encuentre más afectada. No falla Javier Malpartida cuando pone sobre la mesa que los aprendizajes que nuestros chicos han tenido en estos 2 años de pandemia pueden no estar ligados a la currícula, pueden estar ligados a otros aprendizajes. Pero la pregunta es si los aprendizajes han sido suficientes, si los preparan para la vida, si nutrirse de esos aprendizajes ha equiparado la desigualdad o la ha acentuado. Esas son preguntas de fondo. Mi sensación es que estos 2 años han acentuado la inequidad en educación. Los pobres han tenido y han recibido lo peor de la educación, pese a los esfuerzos que se pueden haber hecho, y las élites han recibido lo mejor de la educación. Así. Unos con internet en sus casas y laptops, otros en el monte, una radio, intentando encontrar una señal de radio para poder llevar el aprendo en casa. Esa es la realidad. Bueno, pero en fin, el tema está ahí para discutirlo y para seguir conversando. Lo cierto es que se nos vienen años donde hay que seguir intentando acortar brechas en educación para tener un país mucho más homogéneo en ese sentido. Bueno, lo que les había anunciado, el doctor James Gutiérrez, presidente de la Sociedad de Medicina Interna, está ya con nosotros para conversar sobre el manejo de la pandemia en nuestro país, los balances y los desafíos por resolver. Doctor Gutiérrez, ¿cómo le va? Qué gusto poder conversar con usted. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Probablemente sea difícil establecer de forma homogénea la forma como se enfrentó la epidemia, porque hubo momentos en que hubo una serie de estrategias, luego se cambiaron. No es lo mismo enfrentarlo desde Lima que desde las zonas rurales o las regiones, en fin. Pero igual quería, doctor Gutiérrez, pedirle una reflexión sobre lo que ha sido, digamos, el comportamiento de nuestra institución, de la institución de la salud pública, para enfrentar una pandemia de estas características. Bueno, la pandemia por la COVID-19 lógicamente ha encontrado a nuestro sistema de salud completamente fragmentado, desarticulado, sin coordinación adecuada para enfrentar un reto de este tipo. Y eso es algo que se viene
sucediendo hace muchas décadas, no es a raíz de la pandemia. La pandemia, quién sabe, ha desnudado un poco más la precariedad de nuestro sistema de salud. Entonces, en ese sentido, las instituciones de salud que han tenido que ver con el manejo de la pandemia, lógicamente con alguna orientación del Ministerio de Salud o orientación gubernamental, han tenido que adaptar sus, digamos, su equipamiento, su personal, la infraestructura para el manejo de la pandemia de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? No se ha estado preparado para una cosa de esta magnitud. No solamente, claro, a veces ha ocurrido eso en el Perú, sino también en otros países de América y del mundo, pero en el Perú se han dado muchas carencias, mucho más, digamos, severas que lo que se ha visto en otros países, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, se ha manejado a lo que venía, en realidad, porque no había un plan establecido para este tipo de contingencias de la salud pública. En ese mismo sentido, doctor Gutiérrez, y coincido plenamente con usted, la crisis de la salud pública en nuestro país estaba ya instalada y lo que hemos tenido ha sido un tsunami que nos ha llevado por delante. Pero en ese mismo sentido, si esto lo sabíamos, si era claro que nuestro sistema de salud estaba fragmentado, invadido por burocracias, por espacios de corrupción, ¿por qué la sociedad civil, por qué la gente, por qué los profesionales en salud, los colegios, no dijeron hasta acá? O sea, un parteaguas. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a una cosa que no es normal, pero que hemos normalizado, doctor Gutiérrez? Bueno, en ese sentido le voy a decir que han habido intentos de reforma del sistema de salud de nuestra población hace muchas décadas, ¿no? El último que yo recuerdo es el del 2012, que hubo un intento de reforma, e incluso yo trabajé en un comité ad hoc para esta reforma de la salud que tenía que ver con el presupuesto, que tenía que ver con la infraestructura, que tenía que ver con los servicios de salud, que tenía que ver con el personal de salud, en fin, en alguno de esos campos trabajé yo. Se hizo la propuesta, pero nunca, digamos, de parte del gobierno, del ejecutivo de entonces, pues, salió una medida como para implementar la reforma, ¿no? Eso es lo que ha pasado hace 8 años, 9 años más o menos. Y más antes han habido, tanto en este siglo como en el siglo pasado también, han habido reformas e intentos de reforma de la salud. Uno de ellos también se dio el año 2000, cuando se estableció que el sistema de salud en el Perú es un sistema descentralizado, coordinado, decía, coordinado. Y sin embargo, pues no se ha logrado plasmar en ese sentido, ¿no? Por falta de rectoría, en cierta forma, del Ministerio de Salud, ¿no? Porque los documentos están, los papeles están, ajá, pero ha faltado implementación. O sea, es como si uno hiciera, pues, un plan estratégico, perfecto, lo más bonito que se pueda, pero no se lleva a cabo. O sea, no hay un plan operativo que trate de implementar aquello que se diseña en el papel, ¿no? Eso es lo que ha faltado, porque reformas han habido. Ahora también incluso se quieren hacer reformas de la salud, pero igual, ¿no? Igual a lo mejor no se va a llevar a la práctica, no se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido ha habido pues una especie de desidia, digamos, de la autoridad sanitaria, la autoridad de salud, para poder implementar todo aquello que se ha plasmado en un documento. Déjeme contarle dónde está mi preocupación, en el sentido que esto pase, doctor Gutiérrez, y volvamos a entender una suerte de normalidad donde no pasó nada, pero de por medio tenemos 200.000 muertos en el país, una cifra absolutamente atroz, un número muy grande, el peor probablemente en la región. En ese sentido, entonces no se trata de un tema de dinero, o no solo de dinero, sino de cabeza, de liderazgo y de llevar adelante esta reforma efectivamente. Claro, por supuesto. Acá ha faltado un comando central, por decir así, porque, por ejemplo, se ha formado un comando COVID, pero un comando COVID que el año pasado, ¿no? Presidió por en ese momento creo que todavía no era ministro de Salud, una ex ministra de Salud también creció en algún momento, pero no ha habido pues una coordinación adecuada. Hacer un comando central significa que ese comando tiene que estar, tiene que tener organismos subordinados de todo el Sistema Nacional de Salud, porque acuérdese,
el Sistema Nacional de Salud no solamente es el Ministerio de Salud, sino también es la Seguridad Social. Por supuesto. Son los servicios de salud de las Fuerzas Armadas. Son también los servicios hospitales que le llaman ahora hospitales de solidaridad de muchos municipios, incluyendo el más grande, claro, la Municipalidad de Lima. Son las clínicas particulares, ¿no? Entonces, hay una serie de entidades de servicios de salud, de establecimientos de salud que debieron haber trabajado coordinadamente para el manejo de la pandemia. Eso se pudo haber hecho tranquilamente. Eso es algo que nosotros propusimos en su momento. Un comando central unificado, claro. Y ahí es como cuando hay un terremoto, cuando hay un maremoto, cuando hay un alud, una avalancha, ¿no? Nosotros tenemos el Sistema Nacional de Defensa Civil y ese sistema se encarga, coordinadamente trabaja con todas las entidades, digamos, que tienen que ver con el socorro a la población. De la misma forma pudo haberse hecho, o si se debe establecer para en lo sucesivo, un comando central, ¿no? Y ese comando, pues, tener a sus órdenes a todo el sistema de salud, a todos los hospitales del Ministerio de Salud, a todos los hospitales de la Seguridad Social, de Salud, a todos los hospitales de solidaridad, a las clínicas privadas, en fin, ¿no? A los hospitales de las Fuerzas Armadas, para que se trabaje adecuadamente, porque era el colmo el año pasado en el pico de la pandemia, y este año, por supuesto, que también se han seguido con los mismos errores. La gente no sabía dónde ir. Así es. No sabía dónde ir la gente. A mí me llamaban mañana, tarde y noche, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Incluso para clínicas particulares, pero las clínicas particulares lógicamente están saturadas porque no todas tienen la misma cobertura que tienen los hospitales grandes del Ministerio de Salud, de Salud, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso es algo que realmente lamentable que ha pasado, ¿no? La gente no sabía dónde ir a atenderse. Eso es lo peor, cuando en una situación de estas, es como cuando a usted le dicen, ¿sabe qué? Va a haber un terremoto, entonces usted agarra su mochila de emergencia y ya sabe dónde va a ser, hay un área de evacuación en la calle, ahí usted va a estar ahí. Una cosa así, ¿no? Para el caso de la atención de los pacientes. Digamos, haciendo una comparación no le entiendo. Tan semejante, ¿no? Entonces, ¿a dónde van los pacientes? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Los pacientes mayores, los adultos mayores, los jóvenes, los niños, para contarles los hombres, las mujeres. Era un pandemonium en realidad. Rápidamente les contamos que lo que esta pasaba mañana se presentó en la plaza de San Pedro las dos olas que ha tenido la pandemia, no solamente el año, con motivos de la Navidad, este año también, 2021, y con la experiencia del año pasado, prácticamente no aprendimos mucho para manejar la pandemia desde el punto de vista de acuerdo. Perdóneme el tono pesimista de nuestra conversación, doctor Gutiérrez, pero usted ha mencionado una palabra que a mí me ha estado dando vueltas en esta conversación y es un terremoto, es decir, la posibilidad, la vulnerabilidad de nuestro país frente a desastres naturales es muy grande. Es decir, el sistema de salud quizás no pudo prever una pandemia del coronavirus como la que estamos viviendo, pero sí era evidente que en cualquier momento nuestro país sería sería pasible de vivir una situación tan compleja como un terremoto grado 8, grado 8.5. Y le digo, el Hospital Loaiza, el Hospital 2 de Mayo, cualquier hospital antiguo del Perú, a donde irían los heridos y las víctimas, no estaría en pie, doctor Gutiérrez. Es decir, la crisis es muy profunda y me preocupa que no hayamos aprendido la lección. Claro, por supuesto, es así. Sobre todo teniendo hospitales porque tienen muchas décadas, hasta centurias de construcción, ¿no? Entonces estamos también pues al merced a una destrucción masiva de los centros de salud, que es lo que ocurre normalmente en un terremoto, ¿no? Entonces, pero en fin, viendo el asunto de la pandemia, acá como les digo, se debe haber hecho un comando centralizado. Seguro. Y es más, los pacientes asintomáticos, porque quienes han transmitido la infección a la población, a los familiares, mayormente los asintomáticos en buena proporción. Entonces a los asintomáticos le decían que se queden en su casa, pero no le daban mayor orientación para un aislamiento intradomiciliario. Buen punto. Entonces los asintomáticos transmitían a sus propios familiares. Tan es así que yo he visto el año pasado y este año familias enteras, como todos seguramente han visto, familias enteras contagiadas, contaminadas con el virus, con el coronavirus. Entonces, si a esos asintomáticos se les hubiera sacado de su medio intradomiciliario y se los hubiera llevado, por ejemplo, lo que nosotros proponíamos, ¿dónde se puede llevar? A la vía panamericana. Sin embargo, la vía panamericana en su momento fue utilizado solamente para pacientes de la Seguridad Social. Sí. La vía panamericana
Panamericana tenía, y lo mismo el año pasado, el presidente del año pasado, de esa época, dijo, la Vía Panamericana tiene como 3.000 camas, y es incluso más grande que el Hospital Rebagliati, el del Seguro Social, que tiene solamente 1.200 camas, cuando recién estábamos empezando la pandemia, Claro. cuando había una cosa así de 4.500 casos en total. Entonces, ¿qué pasa? Si esa vez los sacábamos, los aislamos a todos los asintomáticos, no solamente en la Vía Panamericana, sino también, por ejemplo, usábamos los cuarteles militares, usábamos los estadios, usábamos los coliseos, Sí. incluso escuelas y colegios públicos que en ese momento estaban desocupados, usábamos los campos deportivos, los parques zonales. Entonces, si hubieran usado, por supuesto, con supervisión médica y de enfermería, si hubieran aislado a estos pacientes y si hubieran manejado mejor la pandemia, no hubiera habido tanto contagio, porque el contagio no solamente se ha dado con las personas sintomáticas, o sea, que tienen síntomas, Sí. sino también con las personas asintomáticas. Y el año pasado, más o menos, el 30% de los casos en nuestro país eran pacientes sin molestias, sin síntomas. Sí. Y esos son los que han ido transmitiendo, porque nadie sabe. Esa gente estaba en la casa o iba a trabajar con ciertas limitaciones, claro, de trabajo, porque pues ya la mayor parte ha sido trabajo remoto. Pero ¿qué pasaba en los mercados? ¿Qué pasaba en los bancos? ¿Qué pasaba con los vendedores ambulantes? ¿Qué pasaba con el transporte? La gente se movía. Entonces, si no tenía protección, lógicamente podía transmitir estos casos a gente, digamos, que no tenía ninguna molestia en ese momento, ¿no? Tan es así, doctor Gutiérrez, que algunas evidencias muestran que todavía no tenemos la tercera ola de infección, sin duda porque el proceso de vacunación ha sido muy exitoso y eso hay que reconocerlo y se ha avanzado muy rápido, sino por lo que usted menciona, el altísimo nivel de asintomáticos que tiene el país es tan grande que la cantidad posible de contagiados baja, porque tienes vacunados asintomáticos y te quedan unos pocos, y por eso no habría tercera ola. Pero me preocupa ahora algo, los antivacunas son un 8%, eso es 1 millón de personas, doctor Gutiérrez. ¿8% dónde, en el Perú? Sí. ¿Los antivacunas o se refiere a los no vacunados? Los que no quieren vacunarse. Ya, bueno, eso es otra cosa, claro, los que no quieren vacunarse. Así es. Es una cifra realmente grande, ¿no? Es una cifra realmente. Acá tiene que haber un programa una estrategia de concientización muy fuerte, porque parece que estuviéramos pues en un país del norte que siendo desarrollado, sin embargo, mucha gente tiene una cultura antivacunas, y eso no puede ser. En este momento la vacunación es la principal arma preventiva para esta pandemia, para la COVID-19. La vacunación, indudablemente, pero también hay que esperar que no solamente sea una dosis, que sean 2 dosis y que incluso haya en lo posible en la población en general una dosis de refuerzo, que algunos llaman dosis refuerzo, que también puede ser una tercera dosis, ¿no? Sobre todo para contrarrestar pues, las variantes más transmisibles que están apareciendo cada vez más y más, ¿no? Entonces, si no hay una cultura de vacunación, esto también no es bueno, ¿no? La vacunación protege, pero aún así una persona esté vacunada, tiene que seguir protegiéndose. Sí, señor. Tiene que seguir protegiéndose porque se ven lo que se llaman las infecciones post-vacunación. O sea, gente incluso con 2 dosis puede resultar infectada y al ser infectada es igualmente transmisible. Puede transmitir la infección. No por el hecho de ser vacunado no puede dejar de infectarse. De acuerdo. Y no puede transmitir. Por supuesto que lo puede hacer. Y eso está bien demostrado. Entonces, un vacunado igual debe seguir manteniendo las medidas de precaución universal, las medidas de bioseguridad, sobre todo para que uno no caiga enfermo, porque la idea es que un paciente no se enferme. Así es. Esa es una medida de prevención y de promoción de la salud. Lo ideal es que una persona no se enferme, porque se enferma la persona y estamos viendo pues, que esta enfermedad tiene una serie de secuelas, tiene una serie de consecuencias. Por supuesto, las más serias, lógicamente, son que su admisión a UCI, la muerte. Por supuesto. Pero para la gente incluso que estando hospitalizada con cuadro moderado o no hospitalizado con cuadro moderado, se quedan los pacientes con un síndrome que se llama el COVID largo, o el síndrome de post-COVID, ¿no? Y ese tiene también una serie de manifestaciones. De acuerdo. Que no son solamente en días, en semanas, sino en meses, y eso molesta lógicamente el bienestar físico, la salud del paciente, ¿no?
Doctor Gutiérrez, termino con esto. A su comentario añado que ayer justamente la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la protección amplia y completa de las vacunas es de solo 6 meses, que es un tiempo corto, lo que nos obliga a estar permanentemente pensando en los refuerzos vacunatorios. En ese mismo sentido, ¿cree que la decisión del gobierno de prohibir el ingreso a determinados lugares a quienes no se han vacunado es una buena medida? Se lo digo porque ya han comenzado las protestas de gente que dice, ¿quién eres tú para decirme que yo no puedo entrar? ¿No es cierto? Y la gente dice, no puedes entrar, si quieres no te vacunes, pero aquí no entras. ¿Es legítimo que nos defendamos así? Bueno, sobre la primera parte que usted dijo, los 6 meses, sí, efectivamente, se sabía desde el inicio de la pandemia que la inmunidad natural por la infección, o sea, por la infección natural, no la inmunidad natural que uno trae durante el nacimiento, sino la inmunidad por la infección natural, eso lógicamente desencadena la producción de anticuerpos, y estos anticuerpos tenían más o menos un promedio de entre 4 a 6 meses, algunos decían que llegaban hasta 8 meses los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos defensores, claro. Esos anticuerpos neutralizantes que aparecen después de una infección, más o menos era ahí. Se ha trabajado, eso se decía el año pasado, este año que ha circulado la vacuna por todo el mundo, se está viendo más o menos que la protección de la vacuna está por ahí también, está por los 6 meses. Esto significa que a los 6 meses una persona debe recibir o llamado refuerzo o una dosis adicional. Claro. ¿No? Dependiendo de lo que se trate, cuál es el objetivo. En fin, ¿es una dosis adicional o es un refuerzo? O sea, una tercera dosis, más o menos a los 6 meses. Para la mayor parte de las vacunas, hay en cambio otras vacunas que se aplican una sola vez, como por ejemplo la vacuna que se llama del laboratorio de Johnson & Johnson, es una sola, a diferencia de Pfizer, Sinopharm, que son 2 dosis. Para eso sí hay que hacer el refuerzo a los 2 meses. Claro. No a los 6, sino a los 2 meses. Bueno, dura 6 meses la protección de la vacuna y la protección lógicamente declina. ¿Cuándo nosotros debemos recibir a lo mejor la dosis de refuerzo? Es justamente a los 6 meses. Después vamos a ver qué es lo que va a pasar con esa dosis de refuerzo en el tiempo. ¿Su protección será también por 6 meses? ¿Será por 8 meses? ¿Será por 12 meses? Buen punto. Todavía no sabemos. Ojalá que sea por 12 meses, de tal manera que nosotros en lo sucesivo tengamos que aplicarnos la vacuna en forma anual, una vez al año, tal como se hace con la vacuna de la influenza. Eso es por un lado. Por otro lado, con relación a la tarjeta de vacunación, finalmente, a mí me parece que es una buena medida, es una buena medida por ahora, porque tenemos que, en realidad, usar pues medidas que sean prácticas, que se puedan llevar a cabo, adecuadas, y hay una buena forma de control de los vacunados, que justamente tengan su tarjeta de vacunación, porque hay personas que no quieren vacunarse y no van a tener tarjeta de vacunación, ¿no? Entonces hay que hacer entender a la gente que no quiere vacunarse que esa es la medida más eficaz en este momento para combatir la pandemia. En todo el mundo, no hay otra, pero siempre teniendo en cuenta también de mantener las mismas medidas de bioseguridad que hay, como son el uso de la doble mascarilla, en fin, el distanciamiento social y otras. Entonces, por ahora es una medida efectiva, pero ojo, está bien en los ambientes cerrados, está bien, pero ¿cómo es la cosa en el transporte público? Ahorita nos hemos olvidado del transporte público. Nosotros tenemos acá Metropolitano y tenemos Metro, y han dejado de usar las caretas faciales. Sí, cuidado con eso. Estar 15 minutos, 30 minutos o más tiempo en un transporte público también es una situación de riesgo. ¿Eh? Sí, señor. Sí, señor. Tiene usted toda la razón con eso. A mí, en general, me sorprende siempre que haya gente que no se quiera vacunar viviendo en sociedad y pensando que su actitud daña a terceros. Eso para mí es impensable. No hacer algo pudiendo hacerlo para protegernos a todos me parece una insensatez. Doctor Gutiérrez, ha sido un gusto conversar con usted, el tiempo nos ha ganado. Le agradezco muchísimo su tiempo y la gentileza de haber estado con nosotros. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Gracias. James Gutiérrez, presidente de la Sociedad de Medicina Interna, ha estado con nosotros en el programa. Acá está. Ese es mi QR. Este es mi carnet de vacunación. ¿Cuál es el problema en vacunarse? ¿Te hace menos? ¿O crees en el chip de Bill Gates que va a estar dentro de tu sangre? Esto nos va a proteger a todos. A todos. Más allá de lo que pensemos, más allá del nivel socioeconómico, más allá del color. Esta es la protección.
Y bien hace el Ministerio de Salud en dar la orden de que no se ingrese, que no se ha vacunado. Si no te quieres vacunar, perfecto, estás en tu derecho, pero no tienes el derecho de infectar a los demás. 4:37, pausa y volvemos. Seguimos en ANI, en la Agenda para el Desarrollo. Esta es la Agencia de Noticias de la Infancia. Vámonos con noticias. Ahí está Lázaro Ortiz. Adelante, Lázaro. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Efectivamente tenemos un resumen de las noticias más importantes para contarles aquí en ANI, en la Agenda para el Desarrollo. Rápidamente les contamos que esta mañana se presentó en la Plaza de San Pedro del Vaticano el nacimiento peruano con motivos de la Navidad 2021. El Papa Francisco se mostró contento con este nacimiento peruano y dijo que los personajes del Belén, así lo llamó, realizados con materiales y ropas propias de nuestros territorios, representan a los pueblos de los Andes y por supuesto simbolizan la llamada universal a la salvación. Les contamos además que desde este viernes 10 de diciembre, las personas mayores de 18 años deberán presentar su carnet de vacunación para ingresar a espacios cerrados y públicos. Es lo que informó el Ministerio de Salud, donde además señalaron que en un tiempo futuro este requerimiento también se solicitará a los niños mayores de 12 años, a quienes por supuesto ya hayan sido inoculados contra la COVID-19. Por otro lado, el MINSA anunció que en un medio local que todavía no se ha firmado el contrato con el laboratorio Pfizer para las vacunas contra la COVID-19 que serán utilizadas en niños menores de 5 a 11 años, por lo que aún no se podría confirmar la inoculación en este grupo poblacional para enero del 2022. El titular del MINSA, Hernando Ceballos, señaló que están en conversaciones con el laboratorio Pfizer y esperan poder concretar la fecha de contrato para este mes, para así, por supuesto, se pueda vacunar a los niños de 5 a 11 años, como ya lo habían anunciado meses atrás. En entrevista con el programa Diálogo Abierto de Salgalú Televisión, el antropólogo y miembro de inversión en la infancia, Carlos Eduardo Aramburu, sostuvo que para el próximo año el gobierno tendrá la dura tarea de resolver diversos problemas como en temas como la salud, que requerirán de ciertas estrategias y planeamientos de corto, mediano y largo plazo. Esto tras el impacto de la pandemia en distintos sectores. Primero es el reto de la salud preventiva, ¿verdad? Si bien es cierto, hemos estado muy preocupados por el tema del COVID-19, con toda razón, y hay que insistir en el tema de vacunación y trabajar mucho en convencer a aquellos que todavía se oponen a la vacuna. Al mismo tiempo, toda la información disponible de fuentes objetivas e independientes señalan que hemos tenido un retroceso importante en la salud preventiva, en la salud primaria, en la salud de base, ¿verdad? Cosas como la anemia, que es un tema que ustedes han trabajado tanto, que requiere una estrategia de comunicación, porque la anemia no se cura en hospitales ni en centros de salud, se cura en la casa con la actuación de los padres, de los hermanos y de la propia comunidad. Temas como el tema de la planificación familiar para evitar embarazos no deseados, sobre todo embarazo adolescente, que sigue siendo un tema grave en el caso del Perú. Ahí escuchábamos al antropólogo Carlos Eduardo Aramburu sobre los desafíos, retos pendientes e importantes que por supuesto se va a tener que atender para el próximo año este gobierno en lo que va. Y les contamos que, por otro lado, la crisis migratoria venezolana se inició en 2017 y se estima que en la actualidad hay más de 1.200.000 migrantes y refugiados en el Perú. Muchos de ellos son profesionales universitarios y técnicos que no pueden ejercer sus carreras en el país por la falta de documentación, entre otros temas. Ante ello, y para brindarles mejores oportunidades, la organización internacional World Vision Perú, a través de asistencia financiera de USAID, implementó el proyecto Apoyo a la Inserción en el Mercado Laboral y Reconocimiento de Títulos Técnicos y Profesionales de Migrantes y Refugiados Venezolanos en el Perú, ya que ayudó, por supuesto, hasta la fecha a más de 300 profesionales que se encuentran en esta
situación. En el plano internacional, la Red por los Derechos de la Infancia en México informó que actualmente se enfrenta a una crisis por reclutamiento infantil, pues existen más de 300.000 niños y niñas en el mundo que pertenecen a las filas de alguna organización criminal. Dentro del territorio mexicano, por ejemplo, son 150.000 los infantes que se encuentran en riesgo de ser incorporados a grupos de crimen organizado, de los cuales una parte importante son niñas, quienes, a pesar de los estereotipos de género, se han sumado a estas organizaciones en años recientes, que por supuesto son temas pendientes que también diferentes gobiernos sin duda tienen que afrontar ante esta situación. Bien, estos fueron parte de las noticias más importantes que nos deja la semana aquí en ANI en la Agenda para el Desarrollo, con un agradecimiento por supuesto a las organizaciones World Vision Perú, Save the Children y Plan Internacional. Contigo, Carlos. Lázaro, muchas gracias. Gracias por la información, gracias por las noticias aquí en ANI, en la Agenda para el Desarrollo. Si algo ha tenido esta pandemia, sobre todo en el trabajo con los niños de 7 u 8 años en materia educativa, ha tenido que ver con la aproximación a la lectoescritura, con el hecho de que los chicos y las chicas aprendieran a leer, y aprendieran a leer bien para sostener la comprensión lectora los próximos años. Bueno, si yo les hablo de un ingeniero que es escritor de libros infantiles y que lleva 6 colecciones ya, acaba de lanzar la 6ª. Te cuento un cuento de dinosaurios. Esta vez es de dinosaurios, en las anteriores veces nos contó otras cosas. Bueno, él se llama Jan Falvi, es autor de la colección de cuentos infantiles Te cuento un cuento. Y vamos a hablar con él de la importancia de la lectura en los niños, por supuesto. Jan Falvi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes y un gusto estar acá con ustedes. Cuéntame cómo nace y te cuento un cuento. Uy, esa es historia larga, voy a tratar de hacerla corta. Como tú bien dijiste, yo soy ingeniero de profesión, pero mirando para atrás siempre tuve la vocación de escribir. Así que después de muchos años, en el año 2018, hace 3 años, ¿no? Ahí mi esposa me inspiró a dedicarme a lo que era mi vocación realmente, ¿no? que era escribir. Y en esa época justamente mi último hijo tenía 5 años y yo le contaba cuentos y le inventaba cuentos. Así que dije, ok, empecemos por eso, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? Por los cuentos que le estoy inventando a mi hijo, ¿no? Y me puse a escribir cuentos para niños pensando en él. Y así nació la colección Te cuento un cuento, ¿no? El primer libro lo lanzamos en el 2018, en 2019 lanzamos 2 nuevos libros de la misma colección, con la misma temática, o el mismo concepto, más que la misma temática. Bueno, vino la pandemia, lamentablemente, ahí paró un poco la producción de nuevos libros, pero ya en el 2021 lanzamos 2 más y el tercero. Son 3 este año. Pero así nació, ¿no? Inspirado un poco por mi hijo al que le contaba los cuentos. Y también un poquito de rubro. De acuerdo. Dime una cosa, Jan. ¿Este ha sido un esfuerzo en lo económico, en lo laboral solitario, o ha habido una editorial que te ha acompañado y que te ha apoyado en la edición, revisión de los cuentos y todo lo que significa publicar? No, ha habido un gran apoyo. Yo fui por referencias de un amigo mío que también había publicado el libro. Le pregunté un poco cómo era, porque yo soy neófito totalmente en el tema de publicación. Y llegué a una editorial peruana que se llama Caja Negra. Claro. Y bueno, revisaron mi material, lo vieron publicable y bueno, me ayudaron realmente a poder cumplir con ese sueño. Otra persona a la que tengo que agradecer mucho es a la ilustradora. Yo sé escribir, pero dibujo horrible. Y siendo cuentos para niños siempre necesitas un poco de apoyo visual, ¿no? Sí. Porque todavía están desarrollando la imaginación. Y ahí también la editorial contrató a una ilustradora, se llama Jessica Tsoy, maravillosa, y que hasta ahora me acompaña. O sea, todos los libros, yo no quiero que ningún libro mío sea dibujado por otra persona que no sea por Jessica, ¿no? Entonces sí, recibí mucho apoyo, ¿no? ¿Te sorprendió que una editorial, digamos, voy a usar una palabra muy, muy nuestra, ¿no? ¿Te empelotara, te diera bola o no? Me pareció muy... De hecho, cuando entré a la página web de Caja Negra, no recuerdo exactamente cómo lo fraseaban, pero apuestan mucho por escritores nacionales. De hecho, todo su catálogo, estoy casi seguro que todo su catálogo
son escritores nacionales, y esa es un poco una de sus misiones, ¿no? Promover, apoyar a escritores nacionales que cuántos hay como yo que quieren publicar, que escriben. Claro. De hecho, a raíz de que yo publiqué, muchos amigos me decían, oye, he escrito cosas, ¿tú crees que me puedan publicar? Oye, mándales tu trabajo y por supuesto, ¿no? Entonces, sí me sorprendió gratamente, ¿no? Que haya ese trabajo por detrás de apoyar a escritores como yo que quieren justamente compartir, ¿no? Eso es lo que siempre digo, ¿no? Me voy a etiquetar de artistas, ¿no? Pero los artistas siempre queremos compartir lo que escribimos, lo que componemos, lo que pintamos, los pintores, ¿no? Y esta editorial me dio esa oportunidad, ¿no? De compartir mi trabajo. Fantástico. Es difícil, cada niño es un mundo, igual que cada niña, pero quería preguntarte, Jan, si eres capaz de entender, de imaginar qué está pasando en la cabeza de un niño o una niña cuando lee un cuento tuyo. ¿Qué se está disparando? ¿Qué se ha gatillado en esa cabeza? Mira, como te digo, yo me inspiré en mi hijo y yo lo que buscaba siempre con los cuentos que le compraba y con las historias que inventaba era que pasara un buen rato, ¿no? Que se divierta, ¿no? Yo siempre digo algo, ¿no? Excelente, nosotros queremos introducir a los niños al mundo de la lectura, sabemos que tiene beneficios enormes, leer, es bueno para la sociedad, etcétera, ¿no? Pero la base, la clave de una lectura es que tiene que ser divertida, ¿no? Claro, si no es divertida, claro. No van a asociar lectura con diversión, ¿no? Lo que queremos, yo soy una generación que creo que nos quisieron chancar la lectura un poco a la mala, y muchos de mi generación asocian lectura con obligación, con estudio, ¿no? Pero para los chicos tiene que ser un viaje divertido. Entonces, creo humildemente que logré eso justamente viendo a mi hijo hacer historias que justamente conectaran con los chicos en el sentido de que fueran divertidas, ¿no? Y muchos padres y chicos, la verdad que me honran diciendo que efectivamente, ¿no? Sus hijos es su libro favorito, les encanta, se ríen con las historias, y realmente siento finalmente que logro, o sea, aparte de hacer lo que me gusta, para mí es un lujo poder lograr algo más, ¿no? Si se quiere fomentar un cambio, ¿no? En los chicos, ¿no? Introducirlos a la lectura con todos los beneficios que eso les puede traer para después. Y mientras te escuchamos, Jan, estamos viendo en imágenes la colección de cuentos. Ahí está Te cuento un cuento de monstruos, ¿no es cierto? Te cuento un cuento de niños, ahí los tenemos. Están preciosas las ilustraciones también. Te cuento un cuento de dinosaurios. Este es el último, ¿no, Jan? El último, de dinosaurios, sí. Este me gusta. La edición es impecable. Este me gusta. Te cuento un cuento de cosas que no imaginabas que hablaban. Me parece fantástico. ¿Tú dirías que son libros para edades 8, 9? Yo te diría que funcionan incluso, va a depender también de la madurez de cada chico, pero claro, funciona desde los 3, 4 años hasta los 7, 8 años. Sí. O sea, yo apunto a dos grandes segmentos, por así decirlo, ¿no? Los preescolares que aún no leen, porque, y es más, yo no solamente apunto a los niños, sino apunto a los padres. Algo que siempre digo a los padres es que no se pierdan el contarle cuentos a los niños es una experiencia maravillosa, ¿no? Ningún padre debería perderse eso, ¿no? Y justamente cuando hago mis cuentos trato de que sea divertido también para el adulto, ¿no? Que no sean cuentos necesariamente muy básicos, ¿no? Yo respeto mucho al niño, pero también quiero que el adulto pase un buen rato. Para que no se duerma el papá, Jan. Claro, para que no lo haga como algo, ya quiero terminar y ya vete a dormir, claro, ¿no? claro. Porque los chicos son la muerte, quieren otro cuento, y a veces, sí, no, claro. y pasa, ¿no? Si les gusta un cuento, te piden que te lo repitas noche tras noche, cuéntame otra vez, ¿no? Entonces, si el cuento es aburrido, pobre padre, ¿no? Entonces, yo quiero fomentar eso, ¿no? Ese momento mágico, y me quedo corto con la palabra mágica, de contarle el cuento a un niño. Y con eso, obviamente, introducirlo al niño a la lectura, ¿no? Y por supuesto, si ya tiene 6, 7 años, probablemente ya pueda leer mis cuentos por sí solo, lo cual también me parece maravilloso, ¿no? De acuerdo. ¿Qué crees que ganaríamos en general leyendo más, Jan? ¿Qué haría con nosotros leer más? Bueno, te aseguro que como sociedad seríamos mucho mejor. La lectura tiene muchos beneficios, te digo solamente algunos para los que nos escuchan, para que a ver si los convenzo no solamente a los chicos, sino también a los grandes de leer. Bueno, una cosa fundamental, creo que todos saben, te da vocabulario, te da gramática, te permite expresarte mejor. Totalmente. ¿No?
¿Cuántas veces escuchamos gente que entrevistan, y lo tengo que decir, incluso políticos, gente importante, que no saben expresarse, ¿no? Y eso te dice de que no han leído, lamentablemente. Así es. Entonces te permite expresarte. Eso es, digamos, lo más básico, ¿no? Te da muchos conocimientos, cultura. Cualquier novela te enseña algo, cualquier libro te enseña algo porque, como dicen, ¿no? Toda persona sabe algo que tú no sabías, ¿no? Y los escritores te narran lugares, acontecimientos históricos, personajes que tú nunca conocías, ¿no? Otra cosa más sutil y no menos importante, te genera la empatía. Y hoy se habla mucho, pues, de las habilidades blandas que deben tener las personas, ¿no? Cómo ponerse en los zapatos de otras personas, cómo entender a una persona que es diferente a mí porque no ha tenido mis vivencias, no ve las cosas con mis ojos, ¿no? Y esto no me lo he inventado, eso es así. Y yo lo he descubierto porque yo también leo y me doy cuenta de que soy capaz de ponerme muchas veces en los zapatos de otra persona. Cuando tú lees bastante, lees sobre otros personajes diferentes a ti y poco a poco vas entendiendo otros puntos de vista, ¿no? Entonces la lectura te da empatía. Volviendo a los chicos, te estimula la imaginación. O sea, eso también Sin no lo duda. digo yo, eso es ciencia, ¿no? Una película, tú ves una película y la película no tienes que pensar, solo absorbes, ¿no? Claro, Las imágenes, claro. escucha las entonaciones, no tienes que, tu cerebro solamente absorbe, ¿no? Cuando tú lees un libro, escuchas un cuento, tú tienes que imaginar al personaje. Por más que tenga ilustraciones, es como una foto, ¿no? Pero tienes que pensar cómo habla, cómo se mueve. Ya cuando lees un libro, una novela, tienes que en tu cabeza construir al personaje, no lo estás viendo. Entonces te estimula el cerebro, te estimula la imaginación. Olvídate, o sea, leer es puro beneficio. Pero de nuevo, ¿no? Si lo tomamos como, esto es bueno para mi hijo, así que voy a hacer que lea como sea, ahí cometemos un error, Sí, ¿no? Porque sí. lo alejamos al niño más bien, ¿no? De acuerdo. Esto no me gusta. Y tiene que ser divertido. De acuerdo. Jan, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 47. ¿Cuánto? 47 años. Yo pensé que eras mucho menor que yo. Andamos por ahí. A ver si calza. Los libros de mi infancia estaban ligados a las aventuras del mar. Sandokan, El Corsario Negro, todo Emilio Salgari. Esa fue mi infancia. ¿Qué leíste tú de chico, Jan? Ya me hubiera gustado leer eso. A mí me dieron Mi planta de naranja lima, Platero y yo. Ya más grande me dieron 100 años de soledad. Yo no estaba listo para leer esa novela. Claro. Hoy es un lujo. Hoy tú entras a la No, librería claro. y ves literatura infantil. De Maravillosa. todo tipo. Los álbumes ilustrados, Jan, ¿no te parecen maravillosos? Lindo. Y yo también digo eso, ¿no? No tengan miedo porque a veces hay literatura, nos obsesionamos con, no, mi hijo tiene que leer literatura culta, ¿no? O sea, cosas... No. No, déjalo que lea. Hay algunos youtubers que hacen libros, no importa, ¿no? Que asocie libro-diversión. Ya en su momento, con el tiempo, el niño y el joven va a encontrar... Totalmente. En el hábito ya va a encontrar las lecturas que más le gusten. El fenómeno Harry Potter fue maravilloso también. Ejemplo, o sea, ver a los chicos enganchados con los tomos de Harry Potter ha sido increíble, ¿no? Y me parece maravilloso, claro. O sea, no es súper avanzada, ¿no? Así es. Genial que... Otro consejo que siempre doy, y eso aplica también para grandes, si el libro no le gusta al niño o para estos adultos, que lo deje. Y eso lo aprendí yo también a la mala, porque a veces también yo leo, ¿no? Y a veces tú te compras una novela. Es verdad. Tengo que terminarlo y no, exacto, claro. Exacto. Y terminas 6 meses con un libro en tu mesa de noche que no lo avanzas porque no lo quieres. Entonces, duele porque tú dices, me gasté mi plata, ya leí 30%, invertí mi tiempo, pero déjala, tira. Y al niño igual, no le gustó el libro, ok, déjalo, qué pena, perdí el dinero, pero de acuerdo. Déjalo, agarra otra cosa, ¿no? De nuevo, es una relación amorosa, ¿no? Uno tiene que enamorarse de la lectura, no puede ser forzado. Jan, me queda un minuto. Te cuento un cuento, está en su edición número, digamos, su sexto ejemplar, libro. Digamos, su sexta publicación. Sí. Me parece que no se agota, que puede haber 7, 8, pero te imagino que ya te provoca otra cosa, ¿estás pensando en otro proyecto? Sí, ¿cómo sabes? Tengo la idea de, en este formato para niños de 3 a 8 años, hacer 2, 3 libros más, y de ahí, de hecho, ya estoy en un proyecto para escribir, justamente, ahora que hice Harry Potter, ¿no? Pensando en ese público juvenil, ¿no? Ya pequeños lectores. Es más difícil, ¿ah? Sí, bueno, ahí voy a usar a mi hijo, pues mi hijo ya tiene 8 o 9 años, entonces con él voy testeando mis escritos.
Pero sí, el siguiente paso quisiera llegar a De acuerdo. Y seguir seguir, como digo, me divierte escribir, y si con eso encima puedo poner un granito de arena para que nuestro país sea mejor, en buena hora. Ahora sí, una última. He escuchado hablar con cierto desdén y me molesta referirse al cómic. Yo creo que el cómic también es un formato extraordinario para los chicos. Tintín, Asterix, Lucky Luke, todo lo que puede venir después, el anime japonés, hay cosas extraordinarias también. Yo te cuento, en mi época, gracias a mi hermano mayor, él ya no existe, hay una editorial en Argentina que se llama Columbia, traía unos cómics maravillosos de Argentina, con historias, pero te digo, ambientadas en Sumeria, en Venecia del siglo XX. Eran cómics, ¿ya? Pero estaban ambientados en momentos históricos, bueno, muchos de ellos, ¿no? La Legión extranjera. Yo aprendí, o sea, me abrió la cabeza al mundo. Totalmente. Y me divertía. Y era un cómic, y feliz de la vida. Yo te diría que por ahí empezó mi relación con la lectura. Bueno, y más chicos, sí, Archie, Periquita, ¿no? Por supuesto, Condorito, todo eso es clave. Condorito, ¿no? Bueno, ya me van a matar. Aquí detrás de cámaras ya me han puesto 8 carteles. Muchas gracias y mucha suerte. Te cuento un cuento, mucho más. Gracias. Un gusto, gracias. Buen fin de semana. Jan Falvi ha estado con nosotros, autor de la colección de cuentos infantiles Te cuento un cuento. Ahí lo han visto. Están con ganas de escribir más y de sorprendernos con algo para jóvenes. Estaremos pendientes. 5 en punto. Corte y volvemos. Para terminar, quiero compartir con ustedes un mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, ante diversas circunstancias que atraviesa la humanidad y la vulneración de los derechos humanos. Ha dicho lo siguiente, vamos a escucharlo. Our world is at the crossroads. The COVID-19 pandemic, the climate crisis, and the expansion of digital technology into all areas of our lives have created new threats to human rights. Exclusion and discrimination are rampant. Public space is shrinking, poverty and hunger are rising for the first time in decades, millions of children are missing out on their right to education, inequality is deepening, but we can choose a different path. 73 years ago today, the United Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights. The principles set out in this simple declaration remain the key to realizing all human rights, civil, economic, cultural, social and political, for all people, everywhere. Recovery from the pandemic must be an opportunity to expand human rights and freedoms and to rebuild trust. Trust in the justice and impartiality of laws and institutions. Confidence that a life of dignity is within reach. Faith that people can get a fair hearing and resolve their grievances peacefully. The United Nations stands for the rights of every member of our human family. Today and every day, we will continue to work for justice, equality, dignity and human rights for all. Happy Human Rights Day. Ahí estaba Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, que hablaba de la necesidad de la defensa de los derechos humanos en tiempos tan complejos y tan vulnerables como los que nos encontramos. Esta grabación del secretario general de la ONU también la pueden encontrar en YouTube, subtitulada o doblada si lo desean. Nos vamos en Contacto 3. Gracias por estar en ANI. Buenas tardes.